noches. Esta semana estamos debatiendo si existe o no una oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y si existe, pues ¿quiénes son? ¿Son los partidos? ¿Son las organizaciones de la sociedad civil? ¿Son grupos empresariales? En fin, estamos a punto de cumplir 100 días del nuevo gobierno y bien vale la pena tener este debate tomando en cuenta la gran popularidad del presidente López Obrador y el gran poder que tiene o que se ha concentrado en manos del presidente. Y para debatir este tema está con nosotros, como todos los martes, Hernán Gómez. Hernán, ¿cómo estás? Leo, muy buenas noches. Y Carlos Bravo, regidor, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Leo, muy buenas noches. Y en este sentido también hay que decir que pues el contexto es que ayer el partidazo cumplió 90 años, aunque ayer Héctor Aguilar Camín, como historiador que es, correctamente dijo no son 90 años, son 72, ¿no? Bueno, lo que podría decir es 90 años del Partido de la Revolución Mexicana. Exacto, del abuelito del PRI. Sí. Pero bueno, pues un aniversario desangelado, el PRI no tiene nada que decir. Está hecho pedacitos. Está hecho pedazos. La gran mayoría ya se fue a Morena, también ha habido mucho trasvase, sí. La gran mayoría del PRI no se ha ido a Morena. Pues muchos sí, ¿no? Ideológicamente incluso yo creo que... Bueno, pero en fin, a ver, empecemos a debatir, Hernán, bueno, órale. ¿Hay oposición? Yo creo que sí hay oposición. Sí. Y lo que pasa es que no hay un líder de la oposición y hay una oposición poco visible, muy fragmentada y poco eficaz. Pero eso no significa que no haya oposición. Yo creo que yo separaría la oposición entre... digamos, la oposición institucional, formal, política, formal, de toda una suerte de grupos que también hacen oposición. Y yo creo que hoy, ante la incapacidad y el pasmo en el que está la oposición formal, pues la oposición informal es acción tuitera, que de alguna u otra forma es oposición, aunque es en un circulito muy cerrado que se habla a sí mismo. Pero ahí tienes a gente como Javier Lozano o Fernando Belauzarán que prácticamente no representan nada y allá afuera políticamente no existen y están ahí muy vociferantes. Tratan de convencer con sus argumentos. Sí, no sé quién convenzan. En 280 caracteres. No, ahí están fíjate. todo el día. Yo me los imagino en su casa, casi sin hacer otra cosa. ¿Crees? Digo, aunque estés no sé en contra de los videos, pero pues, es una labor interesante. Luego ni le daría mucho tiempo porque creo que es hacerle publicidad más de lo que representa en la realidad. Sí. Pero hay otras oposiciones. Hay una oposición, yo sí estoy convencido, refugiada en la prensa. Es decir, la prensa, yo no la veo la prensa como aquí está la política y el lodo y la prensa está aquí observando como con neutralidad. No, la prensa también es un actor político y yo creo que hay una parte de la prensa. Yo no me imagino el nombramiento de Juan Pardinas al frente de Reforma, sino de desde una lógica periodística. Yo creo que eso es un nombramiento hecho con una lógica de que el periódico sea un periódico opositor. Y con todo el respeto que le tengo a Juan Pardinas, y le mando un saludo porque es mi amigo y tuvimos el honor aquí de debatir, lo cual se vale, desde luego, pero la jornada es otro polo de oposición. Durante muchos años fue un periódico de oposición. Y luego tienes, nada más para terminar, tienes la oposición en la intelectualidad y la comentocracia. Yo creo que, Leo, tú de alguna forma eres un opositor, junto con gente como Krause, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, son opositores, ¿no? Hay oposición en las organizaciones empresariales, Coparmex creo que ha estado muy activa. Hay una oposición antisistema, por ejemplo, el zapatismo, los grupos radicales también son oposición. Entonces yo en ese sentido creo que es muy amplia. Es muy significativo, Carlos, que no menciona los partidos. Bueno, ahorita vamos a eso, justo lo que yo quería ir. O sea, digamos, sí. Podemos tener esa discusión en dos partes, ¿no? La parte de la oposición informal y la parte de la oposición formal. Ya que Hernán tocó ahorita la parte de la oposición informal, déjame a mí concentrarme en la oposición formal. Sí. Digamos, naturalmente la oposición formal son los partidos políticos y cuyo espacio privilegiado es por un lado el Congreso y por otro lado pues otros espacios de poder como podrían ser las gubernaturas, los congresos locales, etcétera. Los gobiernos locales. A mí me parece muy sintomático, y esto te va a gustar además porque tú fuiste el que acuñó el término, cómo desde que ganó López Obrador desaparecieron esos
gobernadores que llamabas los nuevos virreyes, ¿no? Me parece muy, muy importante porque los gobiernos de los estados fueron durante buena parte de la post-transición focos de oposición, particularmente para el PRI cuando gobernaba el PAN. Desde ahí regresó el PRI al poder. Exacto, desde ahí regresó. Desde los virreinatos así de importantes regresó al reinado. Exacto, así de importantes eran, no nada más como focos de oposición, sino creo también por el control que podían tener sobre sus bancadas legislativas también, digamos, les daba más poder para negociar presupuesto, que también es muy importante. Entonces yo creo que de entrada las oposiciones formales están debilitadas. En primer lugar, porque el electorado les dio la espalda. Y eso sí, creo que no hay discusión. O sea, claramente la situación en la que nos encontramos en este momento de un gobierno mayoritario tan fuerte y oposiciones debilitadas es producto de la voluntad popular. Hay un diferencial en términos de la composición del Congreso entre cómo votó la gente y el tamaño de la bancada. Sí. Pero no es la primera vez que pasa. O sea, nuestras reglas parlamentarias permiten eso. Habrá ahora las oposiciones las denuncian, no les gustan, pero siempre lo han permitido. Entonces, en primer lugar está el hecho de que el electorado les dio la espalda. En segundo lugar está el hecho de que los gobernadores, al perder presencia en el Congreso, se vuelven mucho más vulnerables en términos presupuestales frente a la Secretaría de Hacienda. Y se vuelven, y entonces en el sentido, más controlables. Pues, exacto. Y en tercer lugar, creo también que es muy importante darnos cuenta que los partidos de oposición en este momento, por un lado, no tienen liderazgos fuertes. Por otro lado, no tienen realmente ideas, agenda, propuesta. Su relación con el gobierno es meramente reactiva, ¿no? Realmente no tienen un contradiscurso, están de alguna manera inmersas en algo que Gabriela Barquetín la semana pasada en el Colegio Nacional llamaba la derrota narrativa de las oposiciones. Sí, claro. O sea, el relato que nos contamos día a día de la política mexicana siempre está girando en torno a Andrés Manuel López Obrador. Las oposiciones no han logrado, deja tú la aritmética legislativa, en la agenda pública, en la opinión, no han logrado realmente insertar relatos, digamos, que le hagan la contra al relato presidencial. Yo nada más quisiera aquí aclarar que, porque Hernán me puso en la lista de opositores, y yo quiero decir que me llama mucho la atención porque en sexenios pasados también me decían lo mismo, ¿no? Y creo que, y digo, ya contestarán los otros que mencionaste tú, ¿no? Pero en mi caso, yo me tomo mi trabajo como un trabajo crítico de decir, pues esto es lo que no me gusta del gobierno y esto es lo que sí me gusta del gobierno, porque a veces también lo apoyo. Pero generalmente hay más cosas que no te gustan. No, bueno, ¿no? Puede ser. Eso pero nada más decirte que lo mismo me decían en el sexenio de Peña Nieto, en el de Calderón y en el de Fox, que es cuando empecé. Se puede ser opositor toda la vida, no hay ningún impedimento para ello. Pues mira, yo creo que yo lo que veo mi chamba, y quiero aclararlo, mi chamba como opinador, dar mi opinión, es decir, esto me parece que está bien, esto me parece mal. Sí. Por decir esto me parece mal, eso me convierte en opositor, pues eso es lo que creo que es debatible. Pero no está mal ser opositor. No está mal ser opositor. Pero es que yo no me asumo como oposición. No me asumo como oposición, en el sentido de que estoy en un activismo, en una actividad, o en una... soy proactivo para hacer oposición a López Obrador. No, yo estoy haciendo mi chamba igual que la hacía con Peña Nieto, con Calderón y con Fox. Yo creo que el papel de la oposición es muy importante. O sea, no estoy demeritando en absoluto la importancia que tiene una oposición. Mira, una oposición sirve para estimular el debate. Bueno, López Obrador fue oposición. Claro. ¿No? Sirve para presentar alternativas. Sirve para imaginar otros mundos. Sirve para forzar cambios en determinado momento. Forzar cambios que son necesarios. Yo creo que una oposición, digamos, además si tiene buenos argumentos, puede ser muy útil. O sea, lo que creo es que en este momento, y Gibran Ramírez escribió un artículo muy claro al respecto, más que haber oposición, lo que hay es una reacción. No tenemos oposición, lo que tenemos es la reacción, porque la reacción es cuando no hay una crítica constructiva, no hay un camino, no hay una propuesta, lo que hay es caricatura, descalificación por completo. En general yo es lo que veo. O sea, yo veo una crítica poco, como que no hay una alternativa distinta de país. Pareciera que no entendieron que en este país después del 1 de julio la realidad es otra y siguen actuando con la lógica de antes. Y qué mejor ejemplo de reacción, Leo, que ayer en esta mesa, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda
proponían una alianza PRIAN-RD para derrotar a López Obrador. ¿Qué posible contenido podría tener una alianza así? Una alianza del PRI, PAN y el PRD que no fuera únicamente ser anti-López Obrador. Para mí ese es un ejemplo de la reacción. Eso es una postura reaccionaria, no es una postura de oposición. A ver, yo creo pensar de esa manera. Yo creo que el término reaccionario es muy delicado, Sí. porque hay una diferencia entre reactivo y reaccionario. Reactivo significa que está reaccionando a un estímulo externo, pero reaccionario tiene una carga ideológica como de conservadurismo extremo radical. El origen del término reaccionario viene de los detractores de la Revolución Francesa, los antirrevolucionarios. Sí. Entonces, yo pienso más bien que el término correcto para describir eso que están diciendo es más bien una oposición reactiva a un grupo reaccionario. Habrá, sin duda, algunos conservadores radicales o extremos que tengan esa ideología, pero no todos son así. Volviendo al punto, yo creo que la crítica, el desacuerdo, el escepticismo, señalar errores del gobierno no necesariamente nos convierte en oposición. Yo sí sería como muy cuidadoso también en de pronto tratar de retratar a la prensa como si fuera un partido de oposición, porque eso es lo que hacen normalmente figuras autoritarias como Trump, como Orbán, ¿no? Que el papel de la prensa es estar siempre de alguna manera fiscalizando, estar señalando, estar encima. Ese es su trabajo, decía Edward Said, ¿no? El papel de la prensa es decirle la verdad al poder. Y a veces decir esa verdad implica decir algo contrario a lo que es el discurso del gobierno. Ese es el papel ideal de la prensa, pero que en un mundo lo hace ideal la prensa, todos quisiéramos. o no lo hacen los comentócratas cuando critican. Claro que lo hacen. La realidad que es que la prensa... Y creo que en esto no lo podemos negar. La prensa es un actor político más y tiene sus Pero no juegos es un actor políticos. Homogéneo, Hernán. No es un actor yo homogéneo. creo que Reforma, con todo y que es un periódico serio, yo veo decisiones en Reforma que me parecen más en una lógica de oposición que en una lógica de periodística. Yo veo decisiones que no me parecen periodísticas. Eso es lo que dice pero no existe tal cosa como la prerrogativa editorial. Es muy fácil caricaturizar una postura asimilándola a Trump. Trump dice la oposición en Estados Unidos. El partido de oposición. ¿Ustedes creen que la oposición no tiene un juego, la prensa no tiene un juego político? Yo digo que hablar de la prensa en homogéneo es un error. Te concedo. ¿Dónde? ¿Cuáles? No hay que hablar de la prensa en términos tan generales, pero sin lugar a dudas, a ver, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué papel está jugando el New York Times y el Washington Post en el régimen, en el gobierno de Donald Trump? Yo creo que... Como el que está jugando Reforma con el de López Obrador. Yo creo que juegan un papel opositor muy importante. Entonces le estás dando la razón a Donald Trump cuando dice la prensa es oposición. No, o sea, hacen periodismo, pero también hacen oposición. O sea, yo no veo cuál sea el problema de decir que hay medios que estén en una lógica. Pero a ver, es que es diferente. Una cosa opositora. Es hacer oposición y otra cosa es tener una línea editorial de oposición al gobierno. Yo creo que todos los periódicos tienen la libertad de una línea editorial, de una prerrogativa editorial, de asumir sus decisiones de cuál es el enfoque que le vamos a dar. Eso no tiene nada de malo. Todos los periódicos lo hacen. También los periódicos pro gobierno. Si hacen periodismo también se vale. O sea, cada medio decide su ángulo. Es que no lo estoy juzgando. La prensa... Y lo importante en una democracia liberal es que haya pluralidad, que haya diversidad. O sea, si tuviéramos solamente una prensa que tuviera una línea editorial, pues sí dirías, oye, esto está sesgado hacia un lado. Sí. La pregunta es si en México al revés, los medios, Hernán, se acomodan muy rapidito a los gobiernos en turno, sean del PAN, sean del PRI, ahora de Morena. Pues yo no veo la los medios prensa tan como tal, acomodados, ve las 8 columnas, quita Reforma, si quieres quita Reforma en este momento, ve las 8 columnas en otros, yo veo algo distinto, ¿sí? Yo veo los medios bastante nerviosos porque todavía no están fluyendo los recursos de la publicidad oficial. ¿Y qué hacen entonces? Pues golpear. Pero otra vez golpear permanentemente, a veces sin fundamento. Golpeando o apoyando al gobierno. Yo veo muchas notas. Esta es una pregunta empírica. Que salen cuando hay cosas que ya se aclararon. Yo veo temas que ya se aclararon y que 2 o 3 días después siguen saliendo en los medios
en un tono negativo. A ver, ¿por qué no cuando le ya se pedimos- aclararon incluso desde presidencia y ya hay una... ¿Por qué no le pedimos a Carlos, que está en el programa de periodismo del CIDE, Esto se puede hacer. que hagan un análisis Una de medición. una medición de si los periódicos, vamos a hacerlo con periódicos, ¿te parece? ¿No? Es más fácil, es más fácil. Han tenido, desde que entró López Obrador, una postura lo hace central la inteligencia pro-gobernista política. o Sí. antigobernista. Sí. ¿Te parece? Lo Sí, hace Juan se Ricardo puede. Pérez, hace unas mediciones muy interesantes. O invitamos a Vamos, Juan con Ricardo Pedro, Pérez. claro. de Juan Pérez y Ricardo puede Familia. dar un muy buen Exacto. panorama. Así O sea, es. porque esto de hablar de la prensa, los medios, esas generalizaciones se prestan mucho a la manipulación. Yo creo que aquí hay que separar, hay que distinguir. Y además, cuando esto es susceptible de ser medido empíricamente, pues midámoslo y veamos. Porque sí lo es, hay gente que lo está haciendo. Claro. Y hasta donde yo lo he visto, no es así, hay de todo. Pues yo sí hay veo de todo. 8 columnas de Reforma que tienen una lógica claramente ¿Pero por qué estás opositora. obsesionado con el Reforma? Porque me pasa parece con que el hoy una Reforma? parte importante Oye, de la está oposición se Milenio, refugia ahí. Excelsior, con La Jornada, Pero vamos, el El Universal. Financiero, el Porque me Universal. parece que hay una parte importante de la oposición se refugia ahí. Porque no me explico cómo el IMCO, que es uno de los grupos, que es un grupo, un think tank del sector empresarial opositor a López Obrador desde hace mucho tiempo, en cuanto gana la elección López Obrador, jala a Juan Pardinas a encabezar como director editorial de un periódico que siempre había tenido periodistas Pero al ¿por frente. qué lo ves como un periódico, como Pero el tú IMCO? una decisión A ver, que hacen el lógica IMCO, déjame opositora. decirte, el IMCO, ¿por qué lo ves como un think tank anti López Obrador y no lo puedes ver como un think tank que está a favor de la economía de mercado? O de la lucha Es que el anticorrupción. problema O de la es que lucha tú anticorrupción, estás que fue pensando- fundamental, ¿eh? Es que Lo el de 3 de 3 salió de El ahí. problema es que ustedes están asumiendo que ser opositor está mal. No, claro Yo creo que es no. muy importante que haya oposición en una democracia. Por eso, pero es que... Pero no veo problema en asumirlo, oigan. Somos opositores. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo es pueden que, a ver, asumir? yo no Yo me no me asumo como yo no opositor, yo me asumo como opositor. crítico. Yo también. Y sí critico las decisiones. Y también lo en fui este programa de a ti te Peña, consta que claro. cuando hace algo bien López Obrador también se lo reconocemos. Y no estamos lo en la mismo hice lógica con de Una Peña. oposición oponernos. razonable hace eso. No, es que una oposición- no se opone. Eso es la reacción. Pero es que tú estás, una cayendo oposición en el reaccionaria mismo se error opone de López sistemáticamente Obrador a todo. de tratar a los contrapesos como si fueran oposición. La crítica es un contrapeso. A veces va a desde ser a luego que no. favor, a veces va a ser A en ver, contra. creo no que aquí- tiene una lógica de oposición. No está Aquí sí compitiendo es- por el poder. Sí es importante poner, o sea, los adjetivos son muy importantes, los sustantivos. Una cosa es ser crítico, otra cosa es ser opositor. Yo no, ¿por qué te voy a decir por qué no me considero opositor? Porque yo no quiero llegar al poder. A mí no me interesa. Pero es que Yo ya no estoy vimos en el- que- no, ya vimos yo no que estoy no en el toda negocio oposición quiere llegar al de poder. llegar un día a ser presidente, diputado, senador. No me Es que interesa. no toda oposición quiere llegar al Me poder. interesa. Ah, Las no, entonces, organizaciones espérate. de la sociedad ¿Cómo? civil. No, entonces, Perdón. Las Estamos organizaciones hablando de de la otra cosa. sociedad civil, esto Sí. que López Obrador llama la sociedad civil fifí, Otra enorme son generalización. oposición a López Obrador. Y no quieren Algunas. llegar al poder. Oye, aquí hemos tenido a los del Centro Pro, a nuestro querido Mario. No dije que todas. Bueno, pero hay oye, una parte lo que que sí. han hecho y decir que son fifís o son lo que han Eso hecho es estos otra señores. discusión, Leo. Bueno, Tú es la que es de acabas de izquierda y de discusión. derecha, hay Bueno, de todo. pero Son no podemos negar oposición, que hay una parte de la son- sociedad civil que es oposición. No, yo creo Pero que no tiene nada de Están malo. en el negocio de las organizaciones, del negocio, entre comillas, para que nos quede claro, que no haya En la labor, malinterpretaciones, mejor en la labor Sí. de hacer lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, enfocadas una a la corrupción, otro a los derechos humanos, otros al medio ambiente. Los del medio ambiente, por ejemplo, a ver, aquí estuvo el señor que vino, el de una organización de la sociedad civil, que vino a decir lo que han hecho con el terreno en Dos Bocas, Tabasco. Me preocupa ¿Es que ustedes oposición sean o no? víctimas de la inmadurez democrática. No, de yo este creo que país. más bien tú eres ¿Que cree que víctima ser oposición del está mal? discurso de ¿O que tratar está todo lo que satanizada no la te oposición? aplauda como si fuera oposición. No, desde O sea, luego que es no. lo mismo es de más, López te voy a decir Obrador. algo, les voy a decir algo. Me llevan la contra, Yo también son fifís, creo, conservadores, fíjense qué interesante, oposición. yo también creo que en este gobierno hay oposición interna. O sea, yo creo que hay figuras de la oposición por ejemplo, ¿Quién? Tatiana Cloutier ha hecho oposición interna.
Malú Michel ha hecho oposición interna con temas de género que te lo saque. específicos. A ti Wendy te han Briceño ayer a ti te han criticó acusado el tema de de las ser- estancias. a ti te han acusado de ser mí me han oposición acusado de ser interna. oposición interna. Los más radicales que están ahí. Y Entonces, ¿qué es asumo oposición? sin ningún problema No, la si estiras etiqueta. tanto el concepto ya sirve para El lo que sea. el propio Monreal, yo creo que de una u otra forma ha hecho una oposición Entonces todos interna. somos oposición. No. Sí, pues no. Entonces, ¿quiénes? Si todos somos oposición, ¿a quién nos oponemos? No, yo creo que Solamente hay un personaje, que es López Obrador, y todos los demás, dentro, fuera, no estoy desde diciendo los que todos ¿somos seamos oposición. Lo que quiero decir es que la oposición no es solamente esta cosa que nos hemos imaginado como la parte formal de la política, porque claro, tú tienes esa es la más los importante de gobernadores, todo, tienes a Hernán. los gobernadores. En un sistema político, pero eso es si lo que está queremos. hecho pedazos, pues obviamente bueno. la oposición se desplaza Bueno. hacia otros ámbitos. O Entonces, hay tú que tienes construir hoy, esa oposición. dentro de la oposición formal tienes a tres grupos. Tienes hoy a los gobernadores, Que no están donde ejerciendo ninguna. Alfaro asomó la cabecita y luego la escondió. Corral hoy la asoma un poquito más, pero Ahí no hay con oposición. Calderón eficiencia. también ha querido, ¿no? Sí. Tienes otro polo de oposición en los partidos como tal, la estructura formal de los partidos, que realmente en periodos no electorales y etcétera no pueden jugar, en general no juegan un papel muy importante. Están ahí en el Congreso. Y acaban de perder una elección y no se han recuperado de esta. Y luego tienes otro polo de la oposición formal, que son los grupos parlamentarios. Y yo no lo veo tan mal, o sea, yo veo lo que pasó con la discusión de la Guardia Nacional. Y yo creo que ahí se vio que hay una oposición en el Congreso Esa sí y es que la se va a ir oposición. fortaleciendo Esa con sí. el tiempo. Pero lo que sé es que también siento que hay una tendencia en esta caricatura que quieren hacer de que vamos hacia un régimen autoritario, ¿Quieren hacer chavista, quiénes? etcétera. ¿Quiénes? Pues un sector. ¿Quiénes? Lo que Habla, hacen es como atribuir a López Obrador el hecho de que no hay oposición en el país. De eso, Y no de es eso así. exactamente te criticó John Ackerman a ti, ¿eh? De hacer el juego de que México Espero que va no hacia estés un- ahora haciendo filas con... A ver, Leo. No, nada más. Si Yo tú creo- eres opositor, a ti te acusan de precisamente entrar al discurso Bueno, de que México es va hacia una un tema parte del autoritario. ultrismo que se va a Yo posiciones creo que es muy extremas. importante tratar de ser riguroso con los conceptos. No todo es oposición. Yo creo que, digamos, dije que- para efectos de una discusión como esta, podemos hacer la distinción entre oposiciones formales y oposiciones informales. Y las oposiciones formales son los partidos políticos que compiten por el poder, que tratan de proponer alternativas al presidente. En ese sentido, esa oposición, ya para terminar, Sí. yo quisiera decir que ahorita está muy debilitada. Totalmente. Y de una vez, digámoslo, va a tomar muchísimo tiempo, ya sea que se reconstituya o que lleguen otras oposiciones a sustituirla. Estoy de acuerdo. No va a pasar de la noche a la mañana. Y lo que veo también es que esas Totalmente. oposiciones no han asumido que su horizonte es el de un juego largo. Ganarle a López Obrador ahorita no va a pasar. Pero fíjate, mientras no exista esa oposición, entonces se concentra en otras cosas que empiezan a llamar oposición, Sí. porque está tan debilitado esto que a críticos o a gente que no están en la oposición los empiezan a ver como opositores. Sí. Pues no es lo mismo, yo creo. Yo Pero creo que no es lo mismo. A ver, ya ¿cómo nos tenemos puedo que ir. ver yo? Señores, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. Me está matando, Me ya nos dejaste pasamos sin mi durísimo. última. Está la luz No, roja. ya Vale. la luz roja lleva 5 minutos ahí la luz roja. Esa es una Gracias. consideración de la oposición para no dejarme... Ay, ay, ay. El tiempo es opositor. El comentario final de 140 caracteres de Hernán. Gracias, señores, un privilegio. Gracias. Regresamos con Raúl Feliz para hablar ahora de cómo va la economía.